Campaña Molina, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, modalidad a distancia, en lo cual busco titularme como abogado de la República. ¿Usted me permite hacerle la siguiente entrevista, mi doctor? Con mucho gusto. Señor doctor, ¿me puede indicar sus nombres y función y cargo que desempeña en la unidad judicial? Gracias, mi nombre es Jorge Armando Medrano. Soy juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes en la Unidad Judicial Quitumbe. Señor juez, el trabajo de investigación que me encuentro realizando es sobre la falta de proporcionalidad en las sanciones de tránsito con un análisis del artículo 385 del Código Integral Penal. ¿Me permite, doctor? Continúe. Señor juez, ¿usted considera que las sanciones que establece el artículo 385 del COIP cumple con su objetivo, con su relación a la incidencia de los accidentes de tránsito? Bueno, en primera instancia se podría decir que sí, porque la norma coercitiva del artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal lo que pretende es disminuir que los conductores, valga la redundancia, conduzcan vehículos a motor en estado etílico. Lamentablemente los accidentes de tránsito por conductores en estado etílico son los que más dolor causan debido a que hay más fallecimientos y cuando no hay fallecimientos hay lesiones que sobrepasan los 90 días y hay algunas lesiones que son ya permanentes. Señor doctor, ¿las escalas sancionatorias establecidas en el artículo 385 cumplen con su objetivo? Yo diría que sí, porque si bien es cierto, el artículo 385 nos da 3 escalas, los numerales 1, 2 y 3. La escala 1 que va de 0.2 a 0.8, que sería una sanción de 5 días de pena privativa de libertad, más la multa de un salario unificado del trabajador en general. El numeral 2 es de 0.8 a 1.2, que determina 15 días de privación de libertad y la pena y el numeral 3 que es de 1.2 en adelante, que establece la pena privativa de libertad de 30 días, la pérdida de 30 puntos y el pago de la multa de 3 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Ahora bien, en el numeral 3 hay que distinguir que existe el inciso segundo. ¿Por qué el inciso segundo? Ese se va única y exclusivamente a sancionar a los conductores de vehículos de servicio público, que la norma dice que hasta 0.1 es permitir, 0.1. Entonces, eso establece que el conductor de un vehículo de alquiler o vehículo de servicio público que sobrepase el 0.1 afrontaría una pena privativa de libertad de 90 días, porque para los vehículos de servicio público la tolerancia es cero. Ahora bien, aquí también hay que mencionar lo que nos dice el 464, el numeral 5, cuando los conductores se niegan a realizarse la prueba de alcoholemia o hacerse el examen psicosomático, que la misma norma nos dice que se entenderá o se tendrá como que ha estado conduciendo con el máximo y se aplica la pena máxima. Señor juez, ¿qué opinión me puede dar en que se sancione al conductor con la rebaja de puntos en la licencia de conducir, sanción pecuniaria e incluso privación de libertad, lo que a mi criterio son 3 sanciones por el mismo delito? Bueno, yo comparto que son 3 sanciones, pero aquí viene una situación. La sanción de la privación de la libertad, que es la pena principal, ¿sí? La cuestión de la pena accesoria, que es la multa, también está establecida en el artículo 70 del COIP. La pérdida de puntos, si bien es cierto, la norma de tránsito aquí en el Ecuador es bastante permisiva, porque en otros países del cono andino o del cono sur, y si nos vamos un poquito más allá, Estados Unidos, quien conduzca un vehículo en estado etílico tiene penas mucho más severas. Vamos a lo que nos dicen en Argentina. En Argentina, con una lata de cerveza que se tome el conductor, es propenso
a sufrir una pena mínima de 6 meses. Bastante. ¿Sí? Es bastante. E igual las multas y en otros casos que es el retiro definitivo de la licencia de conducir. Perfecto. Señor juez, si un conductor encontrándose bajo los efectos del alcohol ocasiona un accidente de tránsito que como resultado existan uno o más víctimas mortales, se le sanciona al procesado con agravante, con un tercio más de la sentencia dictada. ¿Puede decirme el por qué? Ahora, ya, muy bien. Cuando estamos hablando de un accidente de tránsito con consecuencias de muerte, sea uno, dos o tres, la pena es la misma. ¿Sí? La agravante viene es por estar conduciendo con licencia caducada, sin puntos o por conducir el vehículo en estado de embriaguez. Esas son las agravantes, más no por el número de fallecidos. Sería fantástico que fuera por el número de fallecidos que nos impone el 385 mismo, el 379, por ejemplo. El 379 ahí nos habla de accidentes de tránsito con lesiones, pero también tenemos la muerte, ¿sí? La muerte. Y ahí no nos contempla muchas ocasiones el 379, por ejemplo, que nos dice quien ocasiona un accidente de tránsito cuya consecuencias sean lesiones y nos dispone que nos vayamos a la pena que le impondría el artículo 152, pero en el mismo 379 dice se le impondrá, ojo, se le impondrá el mínimo de la pena prevista por el tipo penal reducido en un tercio. Pero ya cuando estamos hablando de muerte, estamos hablando de las agravantes del artículo 45. Es decir, doctor, sería lo mismo que haya una víctima mortal como varias. Pueden haber 10 como una. La pena va a ser la misma. Siguiendo, doctor, ¿es suficiente las escalas sancionatorias establecidas en el artículo 385 del COI para disuadir la conducción en estado de embriaguez? Yo pienso que son excesivas inclusive. Porque si nosotros los ecuatorianos o todas las personas que radicamos en el territorio ecuatoriano tuviéramos un poquito de educación y sensibilidad, no conduciríamos vehículos a motor en estado etílico. ¿Sí? Es por eso que el legislador ha considerado que deben haber las 3 escalas, de acuerdo a la gravedad. Pero ya no son solo 3 escalas, estamos hablando de 4 escalas, porque no se toma en cuenta como una escala aparte el conductor profesional que brinda servicio público y conduzca un vehículo en estado etílico o bajo la ingesta de drogas. Señor juez, ¿qué opina sobre las audiencias de flagrancia en las que las personas en estado etílico ocasionan un accidente de tránsito con víctimas mortales? Se le conceda medidas sustitutivas, como dice el artículo 536 del COI, antes que la medida de prisión preventiva, igualmente como dice el artículo 534 del mismo código. A ver, aquí hay que entender algo que es muy claro. ¿Qué nos dice el numeral 2 del artículo 520 del COI? ¿Sí? La o el juez ordenará una o varias medidas cautelares o de protección, dice. Numeral 2, a petición fundamentada de la o el fiscal. Solo a petición fundamentada de la o el fiscal. Ahora, el fiscal tiene que fundamentar conforme nos dispone el artículo 534. Pues. ¿Sí? 534. Y sobre todo, los numerales 3 y 4, que para mí son los más importantes. Porque el numeral 1 ya conocemos, que es un delito de ejercicio público. Estamos de acuerdo. Numeral 2, que hayan indicios suficientes para presumir que el A o el conductor A o B o Z es el presunto autor o cómplice de la infracción. Señor juez, el endurecimiento de las sanciones para los conductores en estado de embriaguez, ¿cree usted que sería el mecanismo para bajar los índices de accidentes de tránsito resultados de la conducción en estado de embriaguez? Yo pienso que sí. Y soy partidario de que se debe incrementar las penas para quien conduzca un vehículo en estado etílico y causa accidente de tránsito, o con daños materiales, con lesiones o con muerte. Estamos de acuerdo. Yo le agradezco Con mucho gusto. su entrevista, mi doctor, y le deseo la mejor de las. Con mucho gusto, estimado amigo.